¿Cómo estás, Esteban? Qué buen look, ¿eh? Esteban Córdoba, artista visual chileno, conectado ahí desde su estudio, rodeado de muchos de sus trabajos. Gracias ahí a todos los que se suman de a poco. Nos dicen, por favor, cómo nos ven, cómo nos escuchan. Esto después formará parte de YouTube, que estará para la posteridad de las posteridades. Así que es importante que Esteban, nuestro protagonista el día de hoy, se vea fantástico. ¿Cómo te sentís, Esteban? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien pues. Aquí, más que el estudio, habilité parte del living que tengo para poder poner los trabajos, ustedes los puedan ver y tengamos alguna buena iluminación, aunque el taller tiene muy buena iluminación, pero es más pequeñito, entonces entenderás que con tanta gente vamos a quedar un poco apretados. Claro, claro que sí, de eso se trata, de eso se trata. Bueno, tengo que decirles que Esteban Córdoba nos conocemos, ¿sí? Te quiero, Esteban. Oh, gracias, yo igual. Son confesiones, son cosas que tenemos que decirle a la gente, ¿sí? Esteban es un artista que conozco desde que llegué a Santiago, ¿sí? Desde hace 2 años y medio, un poco más. Tenemos muchos conocidos y amigos en común, así que hemos tenido la oportunidad de compartir, ¿no? Compartir acontecimientos del mundo artístico. Se supone, claro, claro que sí. Sí, así es. Esteban formó parte del ejemplar número 13 y nosotros en esa oportunidad, septiembre del año pasado, entre todas las cosas interesantísimas que nos comentó, destacó algo importante y quiero que justamente le expliques a esta audiencia de qué se trata esto de considerarse un relator popular. ¿De qué se trata, Esteban? Ah, claro, no, es que lo que pasa es que en ese momento justo como que todos trataban de definir mi trabajo desde visiones que yo la verdad es que no siempre comparto, porque esta cosa no, es que yo soy pintor. Sí, estoy pintando hace algunos años, pero también hago instalaciones, escultura. Entonces, últimamente he redefinido esa cosa que siempre está en transformación y me puse trabajador en arte contemporáneo. Obviamente la categoría de mi Instagram es de artista, porque artista sí soy, porque hago arte, pero me puse como trabajador de arte contemporáneo. Perfecto. ¿Y trabajar en arte contemporáneo qué implica? Porque de alguna manera algo nos estás adelantando, ¿no? Nosotros te presentamos justamente a través de un cuerpo de obra basado en pinturas, pero lo tuyo va mucho más allá de esta expresión, incursionás en muchas otras disciplinas. O sea, es que la disciplina me resulta no tan fácil, pero tampoco imposible de abordar. Uno se supone que tiene una preparación académica con el tema del arte. Entonces, claro, lo que he estado haciendo fue, fruto de las circunstancias del momento, poder ponerme a pintar, dado que había una pandemia, había cuarentena, no se podía salir, estaban todos los espacios de arte cerrados. Entonces,
querer hacer instalación con todo cerrado es aún más complejo, porque por mucho que hagas una obra chiquitita, chiquitita y le pongas un ojo de pez y le saques fotos, etcétera, va ocupando espacio. Y los cuadros básicamente, bueno, ahí tengo como, no sé, 80 ahí atrás y ocupan un espacio más o menos pequeño. Perfecto. De alguna forma, entonces, esta idea del encierro, el confinamiento, lo que implicó la pandemia, incentivó para que te lances de lleno a la pintura. Sí, sí, efectivamente. Entonces, claro, ahí hay un proceso deconstructivo que en el fondo es transformar la operación de un formato a otro. Entonces, a veces la gente cree que la deconstrucción es compleja y le ponen color. No, sí, es básicamente tener una capacidad de resiliencia con respecto a procesos y estos vayan dando otras cosas. Entonces, claro, ahí hay hartas obras. A ver, vamos a mover un poco la cámara. Bueno, ahí está lo que yo le explicaba al principio, ahí está la rumba de trabajo. Esta visión está más entretenida, mira. Y están las obras acá atrás. Entonces, claro, fue un proceso el cual tiene cierto grado de evolución. Ahora, claro, como yo preparé esto como para hablar, entonces, claro, partí con esto que es mucho más básico, pero que igual reinterpretaba trabajos de figurativo o de figuras geométricas, hasta llegar a esto que son de los últimos trabajos. Por ejemplo, este igual es grande, ¿ves? Perfecto. Y claro, entonces... Igualmente, discúlpame, dijiste algo importantísimo. Es una propuesta que está evidentemente, ¿no?, trazada por lo geométrico. Bueno, vemos, ¿no?, ahí la cantidad de trazados verticales, horizontales, ¿no?, las diagonales, las líneas, pero también arte pop. Sí, sí, no, de hecho todo es súper pop porque, o sea, para poder hacer arte geométrico tendría que nacer 60 años atrás, ¿cachai? O un poco más, 80, y ponerme a trabajar porque cada periodo tiene su historia. Entonces, la historia que nosotros tenemos hoy en día, y lo bueno es que Ofelia es una revista latinoamericana, entonces el trabajar en geometría en Chile es muy distinto a trabajar geometría en Perú o en Cuba o en México. ¿En dónde radica esa diferencia? Mira, radica en que las escuelas chilenas y argentinas son muy hijas de Europa. Entonces, las influencias son distintas. Por ejemplo, en Uruguay es tremendamente distinto esto porque, claro, Joaquín Torres García influenció a Uruguay de una forma estrepitosa. O sea, de hecho, lo que me gusta de Uruguay es que hay un billete con un artista, lo cual dice, allá está bueno que allá tienes un billete con un artista, aquí obviamente no. Entonces, claro, nosotros tenemos esas pequeñas diferencias que hacen que tengan un semblante distinto, un trabajo de una forma o de otra. Entonces, sin echarme flores negras, ni mucho menos, acá vas un poco contrapelo con la geometría porque ha tendido a leerse como un arte de élite y la verdad es que yo creo que no. Y en el resto de Latinoamérica, más hacia el norte, es un arte más popular. Entonces, ahí está como las dos, la diferencia que ha sido gravitante en eso. ¿Dirías entonces que tenemos, tanto en Argentina como en Chile, una visión más europeizante y el resto de los países de nuestra región han mantenido o han sabido de alguna manera mantener rasgos propios, ¿no?, de un arte realmente latinoamericano, vinculado, digamos, a nuestra identidad de latinoamericano? Esto es un tema interesante, ¿eh? Si existe realmente un arte, ¿no?, si podemos hablar de identidad latinoamericana y si hay características comunes a esto. O sea, es que, mira, hay un factor en común que es el barroco. Y el barroco en Chile tuvo influencias, pero no fue tan fuerte como, por ejemplo, en Perú. En Perú, en Colombia, en Venezuela, en México. Entonces,
el arte de allá se vio profundamente contaminado con el lenguaje del colonizante y hacia el sur fue más un lenguaje de la migración. Entonces hay que entender ese fenómeno, porque por ejemplo, hablando del mismo Torres García, o sea, él fue influenciado directamente por Europa, sí, pero estando allá. Entonces, él fue a crear un arte, él fue a sumarse a los contemporáneos de allá y después vino acá no a replicar la misma fórmula, sino que haciéndole cambios. Entonces, Claro, ese ha está. sido un proceso. Y la verdad es que igual hay un antes y un después del 18 de octubre en Chile. O sea, la influencia cada vez va a estar más orientado hacia lo local y las producciones de todos los artistas se han visto contaminadas o enturbiadas con este cambio de paradigma. Entonces, Claro. no quiero ser la excepción. No, es evidente, ¿no? De manera más o menos explícita, creo que todos los artistas de una u otra forma se han empapado de esta realidad circundante y han podido plasmar, ¿no? Lo que sucede hoy en sus obras. Aparte, Chile se ha visto embebido, digamos, en una situación de pandemia y antes, ¿no? Una situación de estallido social que también, evidentemente, vos trabajás, ¿no? En tu obra hay un relato, hay una crítica que está ligada, ¿no? A lo que sucedió en octubre del 2019. O sea, sí, sí, y no, por ejemplo, la obra más directa que hablaba de eso se dio que yo la hice un mes antes del estallido, que eran la de los soldaditos apuntando a la Araucaria, y la verdad es que me mandé todo un rollo ahí y bueno, después vino el estallido, o sea, fue como el fin de la exposición fue una gran performance. Y fue entretenido en su momento, o sea, eso igual ayudó a tener cierto grado de validación eh, popular, digamos, todavía, bueno, va en camino hacia lo que no es popular, hacia como hacia la otro tipo de cultura, más alta cultura, por decirlo de una forma, pero esto fue una coincidencia y que se dio por una buena lectura, quizás, así, tratando de ser lo más humilde, y hubo una buena lectura del tiempo que estaba transcurriendo y esto resultó en que una obra fuera bien certera con su momento. Ahora, la obra no le gustaron a los señores del Fondar, pero eso ya es otra explicación histórica y que algún día vamos a tener que ver quién fue el que me dijo cosas tan feas, pero... Bien, de hacer una devolución, ¿verdad? Te estás refiriendo al fondo de los fondos que reparte el Ministerio de las Culturas. ¿Ah? Sí, sí, el fondo en plena pandemia dio compras de obra, prometieron mucho, pero en realidad era un fondo muy pequeño que no alcanzaba ni para la 30% de los que postulamos y obviamente se tenían que descartar proyectos y se eligieron como los mejores o los más consolidados y los que podían dar mejor rédito a la compra. Entonces tampoco voy a andarme por las ramas. O sea, y en eso la obra esta no cabía, más que la obra era muy ácida con respecto a lo que fue el gobierno anterior. Pues entonces no creo que del mismo gobierno me hubiesen querido premiar con un premio Fondar por la obra. O sea, también yo asumiendo la responsabilidad de decir, oye, mira, te estoy diciendo por medio de un concurso que haces las cosas mal, pero bueno, es parte también de nuestra historia. Pero más allá de tener toda esta obra contingente o que rescate cosas políticas, he estado tratando de rescatar elementos, porque bueno, las obras tienen elementos formales y elementos poéticos o discursivos, entonces me he ido un poco más enfocando en el cambio y mejora de lo significante. Y en eso he tratado de hacer un trabajo más fino,
y por eso me gusta el proceso, porque estoy justo al medio entre dos obras que podrían decir dar a conocer parte de esta obra, aunque si me muevo un segundo se verá otra muy entretenida. ¿Ves? Exacto. Y tenés ahí una en formato chiquito, ahí cuadrada, encima de... Sí, pues sí, había que llenar el fondo, que igual es entretenido también poder dar cualquier entrevista o hablar de cualquier cosa con el trabajo atrás, pues entonces uno así no hace tanta entelequia, pues, o sea, dice, mira, es que lo que he ido trabajando en las últimas obras han sido problemas de transparencia, con purpurina y cosas metálicas, plata, cobre, oro. Obviamente, sí, hay una poética de fondo, si bien un teórico la va a poder establecer como una poética del extractivismo, y que está muy bien, porque apunta a eso, pero también apunta hacia nuestra historia, porque, y por eso te decía que teníamos, más al sur tuvimos problemas con esa influencia cultural fuerte de la colonia, porque claro, eran campados, o sea, estaban el pasto para que fueran las vacas, los árboles, pero no había fuertemente una extracción de oro. Y donde había más oro, había más arte, porque bueno, había mayor comercio, mayor flujo de los dineros. Entonces, podemos entender de que si estamos predicando que tenemos una gran cultura, porque si tú lo piensas bien, nosotros territorialmente tenemos una cultura que tiende a ser no homogénea, pero sí es similar, que es la cultura de la América Latina, y que cubre 3/4 del continente, y tenemos, aparte de la relación idiomática, bueno, también está el portugués, pero tenemos visiones y dolencias por todos conocidas. O sea, cuando uno empieza a hablar desde Chile ciertas cosas, esas se pueden replicar en otros países. O sea, de hecho, el estallido social que se empieza a replicar un poco en Colombia y en Ecuador. Entonces, la agitación va por periodos comunes. Entonces, claro, yo estaba tratando de reflexionar en lo común en cuanto al problema del significante, o sea, los colores, las formas y los objetos. Por eso explico el tema de la purpurina, los colores metálicos, las lentejuelas. Las lentejuelas son preciosas y se han usado ya en cientos de años en nuestro territorio. Entonces, una diablada, cuando uno habla de una diablada, podría decir, bueno, la diablada peruana, la diablada chilena, la diablada argentina del norte o la de Bolivia. Y si uno después se va hacia el Atlántico, va a encontrar rasgos también similares en Brasil, en Venezuela, en Colombia, Guatemala. No hay ningún inconveniente. Entonces, claro, ahí es donde he estado tratando de usar estos pequeños lenguajes comunes y algunos lenguajes locales. Y los lenguajes locales he tratado de ver el tema de lo que es un poco la geometría, que me gusta y me acomoda. Y por otro lado, esto de lo cromático, lo flúor. Igual aquí con la iluminación no se rescata tanto el flúor de este cuadro, pero claro. Se ve perfecto. En eso tú has podido identificar así en una frase concreta lo que es el proceso. Eso es lo que tenés detrás, es reconstrucción cromática, ¿cierto? Está también ahí Nueva Esperanza. Sí. Sí, exacto. Este lo hice para este libro. Aprovecho a mostrar el libro. Por favor, contanos de qué se trata ese libro. Mira, bueno, ahí está la obra del Mono González. Se llama Arboric. Pasa que muchos artistas trabajamos en el proceso de eleccionario que hubo en Chile, y Veragua, que es escritor, dijo, mira, voy a tratar de recopilar ese esfuerzo y tratar de que quede plasmado en un libro. Bueno, yo estoy en la página 67, aquí, ahí está la fotografía de la obra. Bueno, y ahí está la obra, más fácil con la obra. ¿Cuántos artistas participaron? Un poquito más de 200. Entonces, un montón. Pero, sí, es que no solo hay artistas visuales, pero que por ejemplo están ilustradores como este,
el Mono González, por ejemplo, como artista. Está Larrea, que es un gran diseñador chileno. Bueno, igual, lo entretenido de mi copia es que decidí que me lo firmaran. Los artistas, porque en realidad el libro, más allá de poder conservar la imagen limpia, por ejemplo, ahí está la del Mono González, bueno, ahí está con la firma. Perfecto. Aquí hay otra, la de Sebastián, también está con la firma. ¿Este libro cómo se consigue? Mira, este libro ahora lo venden en una librería que no recuerdo cuál en este minuto, pero también está en el taller del Mono, que es un puesto que tienen en el Persa Bio Bio acá en Santiago de Chile, y pueden comprar el libro ahí, en el taller del Mono. El libro no es tan económico, pero tampoco es caro para lo que es, o sea, cuesta como 30.000 ¿Cuánto pesos. sale? 30.000 pesos chilenos, que no me sé la cifra, como 30 euros, 31 euros, una cosa así. Tiene más de 200 páginas y está en un coché grueso, así que, y tapa dura, tiene relieve, está bien bonito. Entonces, ese es en el último libro que ha aparecido, y la pintura esa, bueno, fue para la ocasión. Igual he hecho otras parecidas, que hay gente que me ha querido comprar el cuadro original, pero no lo he querido vender ese por ahora. Perfecto. Bien, estamos entonces con Esteban Córdoba desde su casa taller. Nos ha mostrado trabajos vinculados a lo geométrico, a lo pop. Hemos podido también conversar con él acerca de esto que se llama, es un portazo, pero acerca de lo que se llama identidad latinoamericana, ¿no? O sea, ¿cómo podemos pensar el arte latinoamericano, que es tan complejo, que es tan variado, que está también tan, de alguna manera, enriquecido o inspirado, por así decirlo, por esta tradición europea, ¿no? Si esta tipología, de alguna manera, se la piensa más allá, ¿no?, de lo que implica este gran bloque geográfico, ¿no? ¿Cuáles son las características de este arte o de esta identidad latinoamericana? Estamos ahí viendo varios de sus trabajos. Nueva Esperanza, que lo acaba de sacar, está publicado en este libro, ¿sí?, en el que participan un montón de artistas visuales de diferentes disciplinas ahí de Chile. También y ha destacado mucho, Esteban, la figura de Joaquín Torres García, ¿sí?, una artista fundamental para la historia del arte de este continente y puntualmente de Uruguay. ¿Qué estamos viendo? ¿Lo conoces? Me genera muchos sentimientos este trabajo, querido Esteban. Sí, porque estuvo en el encuentro que realizó Revista Ofelia del 2018 para el 2019. Estuvo harto tiempo guardado en una bodega después de pandemia, así que, pero está impecable. Bueno, ahí se ve la obra. Quería rescatar lo pop más que lo geométrico, porque lo geométrico ha sido como circunstancial, porque en realidad todo incluso lo geométrico ha sido bastante pop. Pop en el sentido de que le he quitado, por ejemplo, la perspectiva, he hecho cut and pass en algunas cosas y recomposiciones en otras. Entonces, no todo ha sido pintura este periodo. Por ejemplo, este es un collage. Tiene 3 dimensiones, por eso tiene esa profundidad de campo. A ver si lo puedo acercar a la cámara. Eso es fatal mover en vivo la cámara porque empieza a crujir. Bueno, tiene un acrílico, entonces igual va a generar algunos brillitos, pero se entiende la obra. Y esta obra es preciosa, estuvo ahí guardada un buen tiempo, entonces la quería rescatar en el sentido de mostrarla ahora. Vamos a subir de nuevo a la cámara porque después quedó muy corto. La vamos a bajar, eso sí, porque aquí tú entenderás que siempre tiembla en Chile, así que hay que siempre estar pensando en que las cosas tienen que quedar firmes, o si no, se echan a perder. Está muy bien, está muy bien. Gracias a todos los que saludan, a los que se van conectando, hablando de Latinoamérica. Ahí nos está saludando desde Brasil el querido Daniel Ferreira, ¿sí? Gracias ahí a todos. ¿De qué se trató, querido Esteban? Es del Chile, tu cielo reflejado. Esa obra es la última obra que yo tengo expuesta en el Centro Cultural de La Cisterna, que es parte de la zona sur de Santiago, en la periferia. Y ese trabajo es una instalación
consta de 4 jaulitas de pájaro. Hay una que yo me encontré muy vieja y la reparé y la pinté color cobre. De hecho, aquí ando con los sprays para que puedas hacerte una idea. Este es el color con el que pinté. Entonces, esta es la pátina metálica que trae la obra, y tiene unos LED interiores de color azul y rojo, que bueno, evocan a Chile, evocan un poco a esa idea, pero también parecen balizas de policía. Entonces, ahí está como el doble discurso chileno, que es un clásico. Y la obra invita básicamente a una reflexión desde una ironía o un juego de idea de palabras, pero en realidad de imagen. Entonces tiene algunos reflejos. El reflejo es muy tenue en todo caso. Hay una sola jaula que es la que está al fondo, que es la que refleja fuerte la idea de la luz. Pero claro, la luz refleja una reja. Entonces igual está ese juego del Chile, del ají, del reflejo y de la reflexión historicista que igual hicimos con respecto a la obra. Entonces te invita a entrar, a reflexionar y estar ahí. Igual es interesante porque es una obra súper contemporánea. Tú la puedes encontrar en algún museo una obra de esas características en un lugar donde no siempre se expone arte de esa índole tan no diría rebelde, porque hay varias obras bien rebeldes, pero sí contestataria, contemporánea, conceptual. Súper conceptual. Sí, no, es súper conceptual, es puro concepto, además que piensa de que la disposición y el trabajo es súper arquitectónico. Entonces, trabaja con el lugar, o sea, la cantidad de jaulitas las dispone la cantidad de barritas que hay para colgar ahí. Entonces, no es una cosa tan al azar. Hay un paño negro que ayuda a bajar la intensidad de la luz, pero también tapa como la parte más teatral de esa sala. Entonces, igual se mimetiza en cierto modo con el entorno porque al lado hay una sala de teatro. Entonces te da ese como sentido de show y de espectáculo, y creo que se logró bastante bien la obra. Perfecto. Igual, más allá de esta propuesta en particular que estás destacando y que se está exponiendo en la zona sur de Santiago, como bien dijiste, en La Cisterna, claro. Creo que todo tu trabajo, ¿no?, tiene un carácter como fuertemente conceptual, muy reflexivo, quiero decir. Es como que da la sensación de que primero surge la idea, Esteban, y que a partir de ahí intentás materializar conceptos que primero se originan, por supuesto, en tu cabeza. Sí, de hecho sí, porque, bueno, yo estudié arte toda mi vida, incluso en el colegio estaba en un liceo de arte. Perfectamente podría haber siempre comenzar desde el otro punto, pero tengo harta influencia de la arquitectura y el diseño. De hecho, yo he trabajado y trabajo incluso en temas con arquitectos, actualmente igual, y diseñadores siempre. Entonces, la influencia ha sido también en lo operacional, o sea, siempre con espacios pequeños para trabajar, y entonces la obra primero se tiene que pensar, resolver un poco para poder comenzar a hacerla, o si no me puede pasar de que me parezca Diógenes. Entonces no quiero parecer el Diógenes de producción, no soy un Diógenes de la producción. Me gusta producir de forma consciente, que la obra diga algo, incluso si esta obra puede ser, comillas, más decorativa, o que pueda ser, no sé, colgada en tu casa. Trato de que la obra tenga algo detrás, o sea, no abandonar la historia del arte del siglo XX, que aunque fuera pintura, la pintura era altamente subversiva. Estoy pensando en Picasso o en Torres García o en el que sea. Si la obra quiere tener trascendencia, tiene que tener un componente estético, más que filosófico, estético, porque a veces confundimos las cosas y nos ponemos, los artistas a veces, a hacer más discurso que obra, y esa cosa es una lata. Ahí también está mi influencia con los diseñadores, que trato de que la obra tenga algo entretenido, algo didáctico,
aunque eso de didáctico es súper castigado, al menos en Chile, por ciertas élites de la estética, y yo diría de la dictadura, de una especie de dictadura, pero si empezamos a hablar de la dictadura de la estética, vamos a empezar a hablar de todos los tipos de dictaduras que nos abundan en nuestros territorios. Entonces, trato de hacerme un poco cargo de eso. O sea, no es lo mismo producir una pintura o una obra en Europa que en Chile, o no es lo mismo que en Santiago, en el sector oriente, donde hay mucha abundancia, que básicamente el estilo de vida es igual que el de un país desarrollado del primer mundo, que estar en otro sector que ya empieza a bajar del primero, segundo, tercero, cuarto, y así sucesivamente. Entonces, claro, la reflexión tiene que ver con el contexto y principalmente con los recursos disponibles. Pintar en Chile... Interesante, ¿no? O sea, necesitamos de alguna manera crear, siendo muy conscientes de cuáles son las condiciones y cuáles son los recursos, ¿no? Que se disponen. Principalmente en los recursos. Mira, yo tengo como cierta obsesión extraña con el tema del significante. Me encanta, pero nunca me he dejado seducir completamente por el significante y ponerme a hacer obras de puro significante. Aunque yo creo que ya las últimas pinturas han ido apuntando para allá, pero claro, si uno empieza a ver, hay ciertas abstracciones, ciertas curvas, ciertas cosas que traen una historia detrás que ya carga la obra de sí misma en cuanto a que la mano que la está haciendo se va notando, y el que está detrás de la mano siempre tiene una línea. Entonces, pero siempre pensando en esos detalles, o sea, reciclando la misma obra o la misma forma de concebir la obra. Si por eso te ponía esto acá. Y eso es súper interesante ese trabajo, ¿sí? Ahora nos vas a comentar de qué se trata. Tiene relación con lo que decías al comienzo, ¿no? Que de alguna forma las ideas, los conceptos se trabajan en una obra, pero también como que se van traspolando, ¿no? De alguna forma no encontrás la limitación en una disciplina particular, sino que tus conceptos se pueden ir desarrollando en diferentes procesos, ¿no? En diferentes formatos. Sí, siempre traté de generar una cierta transversalidad en la obra, o sea, por eso me puse a pintar con las patas y el buche, pero traté de ir haciéndome cargo desde un traspaso, desde lo que estaba armando en volumen hacia la pintura misma, porque cada vez estoy pintando más planito, pero con más sistemas de volumétricos en sí misma. Entonces, esta obra es fruto del residuo de la creación de las otras obras. O sea, bueno, aquí tengo algunas, estos son parte de las plantillas, pero justo con las plantillas nacieron dos obras, que esta es una, que básicamente es el reciclaje de las matrices, y otro es esta obra, que hay gente que le encanta, ahí podríamos poner así claro. Si fuera un bicho. Excelente, ¿no? Claro. Bien lo dijiste, yo hablaba de la traspolación de pronto, pero sí, es evidente, ¿no? Que una obra te va llevando a la otra. Claro, pero es que uno puede hacer eso incluso de forma burda, porque, a ver, o sea, hay otra cosa que tenemos en común en nuestra cultura, es que es muy castrante. Y cuando hablo de cultura, hablo de la macrozona, o sea, de la América Latina. Y hemos siempre como con ese rollo de la disciplina, y lo disciplinar, que es muy del siglo XIX, y el siglo XXI ya está planteando las transversalidades de todo tipo. Entonces uno no debiese limitarse a una sola cosa o a lo que te sale bien. O sea, ahí yo también he tomado hartos riesgos con los años. He estado en un momento por ejemplo, muy metido en la academia, y después me salí 3 años de la academia, y no haciendo ninguna clase en ninguna universidad, más que allá un par de charlas que di, y charlas porque, bueno, las charlas como lo que estamos haciendo nosotros ahora, o sea, hay una cartilla bueno, en esa incluso ni siquiera había esta espontaneidad que tenemos nosotros, o sea, era como, me mandaban preguntas antes y bueno, a partir de eso... Sí, es mucho más líquido. Claro, entonces,
por lo mismo tomé ese riesgo también para poder mejorar y ampliar la matriz de obra, poder tener un alto impacto en la misma. Ahora, si nosotros llamamos un ingeniero en marketing o cualquiera de esos lados neoliberal del arte, diría que es una estrategia de posicionamiento, una estrategia de bla, bla, bla. No, yo prefiero decir que hago las cosas y tomar cierta conciencia y tomarle el pulso a mi entorno. O sea, la pantalla se volvió imprescindible para los artistas, para la persona común y corriente. O sea, hay que entender de que hoy en día, si hace 5 años atrás los psicólogos se dan cabezazos en la calle, hoy en día están escasos, porque el fruto de lo que vivimos se necesitó un saneamiento mental, y bueno, y parte del arte también ayuda a eso, no solo al que pinta como terapia, que eso a mí a veces yo tengo mis ciertos reparos con eso, pero sino que el acto del artista hacer arte ayuda también a sanarse en la sociedad, y una sociedad que está muy enferma en la nuestra. O sea, la chilena tiene un gran problema, y es cosa de prender la tele y ver las barbaridades que muestran y hablan, y te das cuenta que algo no está funcionando. Entonces, claro, la idea es que parte de eso también, como decía adelante, se vaya reflejando en los procesos. Y lo otro que como estrategia comunicacional yo la cambié radicalmente los últimos 4 años, ido cambiando y evolucionando. O sea, partí desde lo muy académico, pocas exposiciones, siempre como en cosas colectivas, y tratando de hacer cosas para un grupo muy acotado, tratar de ver cómo podía abrir esto, ser muy generoso con el pueblo en el fondo, y que se entendiera desde un arte conceptual, que es lo más huraño que puede haber, a ver si lo lograba hacer un poco más masivo. Entonces, claro, por eso el pop que tú me hablabas es fundamental, pero no hay que confundirse que no es el pop de los años 60 del mundo desarrollado, comillas, de Europa, Inglaterra, con Estados Unidos. Claro, no es el que va a surgir como una reacción al expresionismo, claro, o menos. Es un arte popular, básicamente. Exacto, en Latinoamérica existe un pop que es bastante particular y peculiar, que se ha proyectado por los años, y ahí es donde está el segundo nexo. O sea, el primero yo traté de identificar las raíces, por ejemplo, no en el neoclásico, sino que en el barroco, ideas barrocas, lo pagano, los carnavales, y por otra parte tenemos este tema del pop como las corrientes de los años que vienen de los 30 en adelante, que muchas estaban unidas a los socialismos o a las ideas radicales, o en Argentina, por ejemplo, los montoneros. O sea, como una serie de sujetos que empezaron a usar la imagen para, por ejemplo, la difusión política. También podemos hablar del pop cubano político, que era el oficial, hasta lo que hoy en día hacen los artistas a favor o en contra del régimen. Y eso también en México, o sea, a favor, en contra, o la crítica viene dura, y entonces ese americanismo o ese como remuneración viendo a lo indígena no va desde lo folclórico, sino que desde lo pop. Y eso lo he visto que se replica desde México hasta, bueno, Punta Arenas, digamos, para incluir a todo. Y esas expresiones pop tú las encuentras en Argentina, las encuentras en Uruguay, las encuentras en Perú, las encuentras en Colombia. Ahora, la de Perú versus la chilena o la argentina, la peruana, es mucho, por ejemplo, mucho flúor. Me encanta a mí, yo alucino con esa pop peruano, y ellos han capitalizado a partir del discurso de recuperación histórica, y eso ha ido germinando en todo el continente. Bueno, en México ya tienen tradición de eso, está más institucionalizado y empezaron antes con eso, y también está retransformándose, porque hay que entender de que el mundo del arte y la baja cultura y la cultura media hoy en día transitan libremente, y
Y claro, y por lo mismo también traté de tener como cierto grado de compromiso territorial. Pues si yo estoy viviendo en la granja hace varios años, entonces ver cómo eso podía también entenderse. Y por eso también decidí participar mucho en concursos, mostrar mucho la obra en internet y básicamente con el fin de democratizarme a mí mismo y democratizar mi propia obra para que sea más, bueno, llegue a ser patrimonio. Sí, es una aspiración que, bueno, muchos artistas debiésemos siempre tener, o no olvidarla. Exacto. Esteban, dijiste algo sumamente importante y me gustaría detenerme en eso, porque es evidente, ¿no? Tenés una formación académica, digamos, muy, muy compleja, lo sabemos, tenés también un magíster en artes mediales, ¿verdad? Sí, tengo un magíster en artes mediales, un postítulo en artes mediales, la licenciatura en arte, el título de pintor, el técnico del liceo, el experimental artístico, te entrega un título técnico del medio también. De chiquito acumulando títulos, pero siempre ahí vinculado al arte, por supuesto. Sí, o sea, el arte como modo de vida, ¿no? Sí, de hecho partí en escultura, pintura, nuevos medios. Como el recorrido es bien completo. A veces el recorrido bien completo te pierde un poco, no es tan genial como suena después, pero te ayuda a tener muchas herramientas. Seguro. A lo que iba en realidad con mi pregunta, y que lo mencionaste hace unos minutos atrás, esto de que a veces no la obra está como plagada de conceptos y de ideas, y se tiende como a hiperintelectualizar el trabajo, y ahí podemos caer en un error, ¿no? O sea, nos distanciamos justamente del público, que es en realidad lo que pretende un artista, ¿no? Llegar, poder comunicar, poder emocionar. O sea, en principio sí, pero hay que también recordar que hay mucho arte y mucho artista para la élite. Y la élite es un concepto, no es el señor del Metrópoli, del juego del Metrópoli con el monóculo y el gorro de copa, no, sino que hay élites políticas, hay élites culturales, élites de tipo económico. Hay un circuito. Claro, es que el circuito es la palabra amable para decirle a una élite, porque el circuito, claro, el circuito te permite entrar y salir, pero las élites, cuando digo élite hablo de cosas más cerradas, más sectarias, y en eso yo no me pierdo y la largo nomás. O sea, de repente que la obra tenga un estándar indescifrable, la hace ser súper cool, y eso yo lo detesto, y en eso he sido súper a veces castigado por ciertos círculos de arte o de artistas, porque no, en el fondo igual ahí nadáis contra la corriente y te confunden con un populista, y yo no lo soy, y en eso trato de recordar de que tengo orígenes humildes. O sea, a veces la gente se confunde, bueno, en Argentina no, pero en Argentina todos son parecidos a mí, ¿no? Son como flaco, alto, rubio, qué sé yo. Acá en Chile no, acá incluso hay un tema casi racial, entonces como que si hubiera un compromiso de minoría de poder, o sea, es una locura. Entonces igual hay arte para blancos en Chile, y eso es heavy, porque eso habla de la falta de democracia. Wow, importante, ¿eh? Respondámosle a nuestro amigo Cristian Carrillo, que está conectado, te mando saludos. Dice, ¿importa el público? Sí, no, sí, hay que saludarlos, que yo no logro verlos todos. Una, porque soy muy repiti, y vamos a sacar esto que se ve mucho color. A ver si puedo poner otra obra por mientras. Está polémico y Carrillo, ¿eh? Te pregunta si el público realmente importa, y también pregunta por Lira. Ah, ¿por quién pregunta? Lira. Por la galería. Mira, es interesante
Estamos hablando de circuitos, de establishment, estamos hablando de todos los peligros que tiene intelectualizar una obra, ¿no? Que se aleja del público y que es como para el regocijo de personas como iluminadas, ¿no? Con una sensibilidad especial, por así decirlo. La figura acá del curador es como importante, porque de alguna manera es el curador el que a través de sus discursos curatoriales puede generar este distanciamiento, ¿no? La hiperintelectualización de las obras. Y nos saluda también de Sala Arte Maquena, ahí, muy bien, gracias Luis. Gracias Luis por estar, por sumarte a esta transmisión en vivo. Están viendo y escuchando a Esteban Córdoba, artista visual chileno, ¿sí? Mira, que formó parte del ejemplar número 13. También nos saluda Carolina y también nos saluda Jime Vega. Gracias Jime por estar y por acompañarnos. ¿Nos querías mostrar algo en particular? O sea, sí, esta obra la hice en el Costanera Center. Está con plástico. Permíteme que si sacar el plástico me va a demorar mucho, pero está recubierta para que no se ensucie, pero son muchas lentejuelas. Es para que ese alambre de púa no lastime. Claro, no, pero en la cubierta es para que no se lastime la bandera negra que simboliza el estallido. Decidí hacer una intervención sobre esta bandera y la hice con este stencil, dibujé el contorno y de ahí bordé las lentejuelas una por una. Están cosidas, no ha sido una locura. De hecho, voy a mostrarles por atrás el trabajo que lo estén viendo. Ah, no se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Sí, ahí va. Hemos visto varios trabajos ahí de Esteban Córdoba. En Ofelia publicamos pintura en donde, bueno, el alambre, ¿no? El alambre de púa, las estrellas, ¿sí? Que recién nos estabas mostrando justamente una. A ver, la pregunta Carrillo. Sí, bueno, es divertido porque, claro, el señor dueño de la galería tiene ciertos compromisos políticos de derecha bien fuertes y estamos hablando de un galerista importante de acá de Chile. Sí, no, y pues que él no tiene problemas con decirlo, porque bueno, de hecho tenía un cartel así como por no me acuerdo si era el rechazo o un agente la ex ministra de Educación de Piñera, bueno, y le encanta el arte geométrico, entonces igual yo le he llevado arte geométrico y, espérame, y bueno, muchos de la asociación llevan cosas y a mí me gusta llevar cosas también. De hecho, ya que pregunta, y aunque no estaba preparada la pregunta, pensé que estuviera cayendo. Tampoco sé si es importante. Lo digo porque de alguna manera... No, claro, que se puede... resuena dentro del mundillo de las galerías de acá de Santiago. Esta fue una de las primeras obras que cuando se hicieron esos encuentros con los artistas de la Asociación de Artistas, de la PECH, en Chile. APECH, sí. Parte de la YAP que está en gran parte del mundo. Entonces, claro, esta fue una de las primeras obras que yo llegué para allá. Entonces, en el fondo la operación queda subvertida a la respuesta que un artista puede dar en un lugar, o sea, no importa cuál sea la galería, o sea, si uno tiene que tener claro los vicios y trabajarlos. Ahora, no me censuraron tampoco en la galería, o sea, me dejaron tener... Está muy bien. Y quizás no le gustó. No sé qué están hablando ahí en el es que importante, sí, pues siempre importante, Cristian, tener en consideración el contexto, o quizás lo dijiste por otra cosa, pero claro, sí, yo llevé la creo que se está refiriendo a la galería de Ira. Entonces, claro, el asunto es que uno debe darle la misma importancia, no importa si hay lugares A, B o C.
que yo creo que por ahí va un poco también la pregunta de Cristian, porque esta obra que había mostrado delante la presenté en Valparaíso, esa en Viña del Mar, en la sala PEP, Carlos Hermosilla. Entonces, es cierto, hace poquito yo estaba por allá. Sí, es que la idea es que, mira, aparte de lo que yo pueda decir, esto también siempre tener un mismo discurso y ser consecuente también en cuanto al profesionalismo de la presentación de la obra. O sea, la obra no le voy a meter agua para diluirla, para llevarla a la galería que el galerista no le guste. O sea, y en ese sentido tiene que operar los principios democráticos. La honestidad, ¿no? Claro, el trabajo. Entonces, mirá qué interesante lo que nos comparte Luis. Luis Hidalgo, gracias por estar, Luis, saludos. El tema de las élites, dice, te leo el comentario, el tema de las élites, de las élites, es aún más complejo. El tema de las galerías es un problema mayor que cae en una élite y nos cita a Picasso. Bueno, hay que corroborar si efectivamente esto lo dijo don Pablo. Los buenos artistas copian, los malos repiten. ¿Estás de acuerdo? No, está reinterpretando la frase original. Pero sí dijo algo muy parecido a eso Picasso, porque le preguntaron a él. Él dijo, yo no repito, yo robo, yo no copio, y hablaba precisamente de eso. Ahora, yo sin ánimo de ser pesado, pero es que uno puede hablar de Picasso, pero cuando uno habla de Picasso, habla de Barcelona, uno habla de París, uno habla de España, uno habla de la guerra civil, uno habla de Franco, del dictador, la persecución. En eso podemos tener algo similar con Picasso, los artistas de Latinoamérica, pero no compartimos época, no compartimos territorio y no compartimos preocupaciones. Ahora, Picasso, en varios de sus discursos, no hacía necesariamente lo que decía en la obra, porque igual hay que entender que Picasso era comunista, inscrito en el partido, y él tenía un discurso, de hecho se peleaba con varios bolcheviques de la Unión Soviética porque lo tildaban de capitalista, más o menos capitalista a la vela, porque el hombre vendía y se hizo millonario, de una forma encuentro yo, muy honesta, porque finalmente, a diferencia de Dalí, él no falsificó su firma. Entonces, claro, si nosotros tomamos la idea de Picasso, que era como yo no copio, robo, podemos ponerle un poco, elevar un poco la discusión y decir Picasso se adscribía a la deconstrucción. Porque hay que recordar que el concepto de construcción o Barthes viene mucho después que Picasso en ese sentido. Entonces ya se estaba como aquilatando la concepción de tomar partes y recomponer cosas. Entonces Picasso en Sudamérica no hubiese sido Picasso, eso yo te lo doy firmado, porque no está la influencia africana directa que tiene España, porque España coloniza Marruecos, Casablanca, y sobre todo en esa época previo a las guerras era fuerte el tema del colonialismo. Entonces claro, ahí hay que entender las diferencias. Por eso cuando trato de hablar de eso como traspasos de lenguaje, el caso, según yo, muy afortunado es Joaquín Torres García, porque él pertenece a nuestro club, va para allá, se impone allá, triunfa, y cuando triunfa hace algo que nadie espera, volver. O sea, y vuelve a formar la Escuela del Sur, lo cual da un libro hermoso, que es muy gordito, de hecho tengo la suerte de tenerlo, y lo que hace es radical, o sea, es el más radical de todo. Entonces, claro, Torres García se queda en Europa, estaría a un nivel 10 veces más alto, reconocido como por la oficialidad del arte.
no todo es, no todo es Europa. Además, se fue a Uruguay, no a México, porque si va a México, tiene la oportunidad de seguir subiendo y escalando en su carrera, que básicamente México es nuestro polo cultural continental, y aunque te guste o no, a muchos no les gusta. Fundamental, una de grandes artistas, muchos, y muchos artistas contemporáneos fantásticos. Saludos desde Neuquén, Patagonia, Argentina, presente. Ahí Matías Sosa nos está saludando. Gracias, Mati, por estar. También nos saluda Favaries, con quien estuvimos en un encuentro, Ofelia, hace días atrás nomás. Gracias, Favaries, por estar, por acompañarnos. Hemos estado con Esteban Córdoba, estamos en los minutos finales. ¿Sí? También nos saludó por allá arriba Alex Barros. Gracias, Alexis, por también sumarte y formar parte de estas transmisiones en vivo que hacemos con los artistas de nuestra publicación. 15 números ya, visiten por favor la página web www.revistaofelia.com, descarguen el ejemplar número 13 donde figura Esteban Córdoba junto con otros artistas, por supuesto, y descarguen el último número, especial Mujeres, que acaba de salir, está recién sacado del horno. Así que nada, los invito a que puedan conocer a estas maravillosas artistas que protagonizaron este ejemplar número 15, y atención porque está por salir un especial de arte digital e ilustración que llamamos Arte Díscolo, el número 3, también tiene artistas fantásticos de nuestro continente y también de España. ¿Qué trabajo tenemos ahí en las manos? ¿Qué vamos a ver? Saludos ex profe, nos dice Paola, también artista, Ofelia, Pao Putzman, gracias por estar y por sumarte, te está saludando también ahí Esteban. Me conocí en una época muy fome mía, profe. Mira, bueno, yo creo que tú lo conoces también. Claro que sí. Este fue rescatado casi de las brasas del fuego con el pleno estallido. Te agradezco eso, Camila, de que lo rescataras. Ahora, no, yo soy una rescatista de obras, ¿no? Sí, las rescato del fuego, de la pandemia, las llevo, las traigo, soy una especie de heroína. Gracias a eso. Esta es la pintura. Esa obra que estás mostrando me encanta, forma parte de una exposición hermosa que hicimos junto con Galería Fondo y Forma, saludos a Sole Neira. Convocamos a muchos pintores de Mendoza y de Santiago de Chile. También habían neuquinos, ¿sí? También habían algún pintor de Buenos Aires, pero por sobre todo de Mendoza y de Santiago, y formamos lo que se llamó Cordillera, que tuvo 2 etapas, ¿sí? Fue una exposición en el Museo Carlos Alonso de la ciudad de Mendoza y después en Santiago de Chile, todos con este formato, ¿no? Que era 80x50, si mal no recuerdo, y esta bellísima cordillera de Esteban Córdoba. Claro, esta obra es súper pop. Stencil, figurativo, haciendo algunas pequeñas citas a Wesselmann. Y bueno, Cordillera, me dijeron Cordillera Los Andes, yo quise hablar de los marcianos que caían, esta roca que era estrellas rojas, un sol rojo. En realidad era un cúmulo de ironía, y bueno, esta también fue previa al estallido. Esta fue la que vino después de la exposición de Apuntar, y bueno, esta exposición de hecho, se cerró con el estallido. Bueno, casi la cierran, casi cierran el centro cultural La Turba. Y bueno, la obra ha estado guardada harto tiempo, pero me parece entretenida. Entonces, claro, por eso como reforzar la idea de lo pop. Y la idea es ir, jugando. Tengo varias obras más para mostrar, pero ya se acabó el tiempo, así que la idea es no darle la larga tampoco. Y mostré el libro, mostré una esculturita, un par de esculturas, algunas pinturas, como para que se cache un poco por donde voy, que soy muy gráfico, entonces cuando tenga la gráfica como que se vuelve disperso, pero no podemos desembalar todos estos cuadros, y que después, no sé, alguna araña, alguna cosa, me asusto y me desmayo.
Bueno, hemos estado con Esteban Córdoba, ¿sí? Hablando de sus propuestas, hablando del cuerpo de obra que presentó el ejemplar número 13, ¿sí? Un trabajo bueno, con un carácter fuertemente reflexivo, fuertemente conceptual, por supuesto, melancólico también. Esteban Córdoba es un hombre melancólico. Sí, porque soy bueno para reclamar. Y ser bueno para reclamar no es algo muy chileno. Bueno, ahora quizás un poco más, pero hasta hace un tiempo atrás reclamar era lo peor que uno podía hacer, porque te decían conflictivo. Entonces, claro, el rollo de melancólico es como decir, hablar desde un punto de vista que no existe casi, o sea, tengo mis mañas de país desarrollado que no tenemos. O me gusta que las cosas se cumplen de ciertas formas. Entonces, claro, el reflexivo y melancólico va también acompañado de la ironía de la melancolía, porque es como una añoranza, no sé qué chucha, porque ya eso no fue. Y tratar de abordar un poco más, tener mejor humor. He estado tratando de hacer obras con un poquito más de humor dentro de lo que se puede también. ¿No? Qué bien ahí lo que nos dicen, melancólicos. Bien, bueno, entonces hay que quejarse, ¿sí? Hay que desobedecer, hay que reclamar, que eso se ponga también un poco de moda. Hemos estado con Esteban Córdoba, Encuentros Ofelia del día de hoy. Les dije desde el comienzo que tengo el placer, el gusto enorme de conocerlo, Esteban, lo quiero un montón. Me ha encantado compartir este momento en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram con él. Así que nada, Esteban, te mando un beso enorme, pero enorme de grande, qué rico verlos, nos dice ahí también desde Santiago Jime, está bien reclamar, nos dice ahí Carolina, claro que sí, que se haga costumbre. Claro, hasta que se haga costumbre. Así que no, ahora contento, tratando de hacer los otros trabajos. Tengo, bueno, una exposición individual ahora, tengo otra en junio confirmada y la de junio va a estar súper entretenida, para que vayan, va a estar en el centro, para que no se quejen de que es tan lejos. Y siempre me dicen, oye, tan lejos que es la exposición. Sí, pero está al lado del metro. No, ahí se le da risa a Camila porque también piensa que es muy lejos. No, si yo también lo creo, yo igual vivo cerca del lugar y también creo que es lejos. No hay problema con eso, pero sí en la próxima exposición, que todavía no le ponemos nombre, tenemos que ver el tema de la curatoría todavía, va a ser en Departamento J, en Mosqueto, y va a ser una instalación también. Eso es lo que yo puedo como anticipar, una cosa más escultórica, lúdica, un poco... Eso es entonces lo que se viene. El Esteban del futuro va a exponer cerca del metro. Es una promesa, ¿sí? Lo acaba de decir públicamente. Después necesitaremos corroborar esta información. Expone próximamente cerca del metro. Imperdible tu expo. Te lo doy firmado, voy a estar exponiendo a menos de 50 metros de una estación del metro que sea céntrica. Lo acaba de decir, por favor, escúchenlo con mucha atención. Muy cerca del metro, me da precisiones. En Mosqueto, de hecho, en la calle Mosqueto, al lado del Museo de Bellas Artes, así que ahí va a estar bien agradable y espero también este año poder incursionar en algunas intervenciones en la calle, pero eso siempre como que lo dejo a la sorpresa, además que siempre estoy subiendo cuestiones a mi Instagram, y la red sí. Más utilizo. Muy activo él en las redes, es un artista pop. Es parte de democratizar tu discurso y tu obra, porque en el fondo ir al museo hoy en día con una jornada laboral de 45 horas es un privilegio de unos pocos poder ir al museo, entender lo que está en el museo. Siempre cuando uno va al museo hay una cosa que no se puede tocar, pero hay un texto que debiese uno leer, que más... Muchas restricciones, suenan alarmas, hay que hacer
acercás demasiado. O sea, nosotros que tenemos no sé cuántos años de posgrado, uno se pone a leer eso y uno dice, podría haber sido más fácil, ¿no? No lo sé, o sea, como pensando en un joven de 15 años, que me encanta cuando los cabros de media van a ver las obras, o los estudiantes de otras carreras que no sean necesariamente arte, van a verlo, o sea, estoy hablando de un público 15, 25, no les podéis poner un discurso tan latero, o sea, uno puede, por ejemplo, ser deconstructivo, hablar de Barter, pero ¿para qué nos vamos a poner graves? Pues podemos hacer una obra chistosa y que sea deconstructiva, o recortar y pegar, o sea, el mundo del cine ha hecho cosas muy entretenidas con obras deconstructivas y son thrillers, o son, no sé, o películas de ciencia ficción, etcétera. Entonces, claro, ahí tenemos un desafío. Perfecto, entonces, querido Esteban Córdoba, ha sido un placer enorme compartir este encuentro feria en vivo contigo, ¿sí? Siempre es muy lindo escucharte. Éxitos entonces para tu próxima exposición, muy cerquita del metro, lo dijo en varias oportunidades y les prometemos a todos que realmente es así, a metro, Metro Bellas Artes ahí. Nos dice Jiménez, ¿sí? Abrazos para todos ustedes, ¿sí? Gracias por estar, por acompañarnos. Se viene un arte díscolo, el número 3, especial ilustración y arte digital. Va a estar fantástico ese arte díscolo. Descarguen el número 13, donde está Esteban, y también descarguen, por favor, el número 15, especial mujeres. Esteban, te mando un beso enorme y grande. Igual para ti, Camila. Adiós a todos y hasta el día jueves. Siguen estos encuentros para que sigan conociendo mucho más y mucho mejor a los artistas que forman parte de nuestra comunidad. Un beso, Esteban. Te quiero mucho. Igual, nos vemos, chao. Chao, chao.